El 11 de julio del 2021 fue un día muy esperanzador para todos nosotros los cubanos que amamos la libertad. Ver ese pueblo demostrando su repudio a esa oprobiosa dictadura fue un aliento muy grande. Ojalá que esa fuerza de ese pueblo nunca se detenga. El 11 de julio supuso un momento de esperanza, un momento en el que vimos que los cubanos quieren vivir en su patria y quieren tener una vida digna, libre, y por eso salieron a protestar y por eso pusieron contra las cuerdas al régimen. Nada ha cambiado en Cuba desde las protestas del 11 de julio de 2021, cuando se cumplen 4 años de las mayores manifestaciones que ha vivido el país desde 1959. Los motivos que las impulsaron siguen estando allí: la absoluta ausencia de libertades, la represión y el desabastecimiento de alimentos y medicinas aún forman parte del día a día de los cubanos. Y eres tú mi canto de sirena. Como suscribió a Naciones Unidas en su carta de alegación al CUT 2-2024, más de 6.000 manifestantes fueron detenidos. El gobierno cubano cortó el internet en todo el país, incomunicando a los manifestantes e impidiendo la transmisión de imágenes. A la vez que confiscaba y borraba los videos de los teléfonos móviles de los miles de detenidos para evitar pruebas de lo sucedido. A la calle los revolucionarios, la orden de combate está dada, ordenó el dictador Miguel Díaz-Canel. Reprimieron hasta con las armas, hubieron disparos contra los manifestantes pacíficos, un muerto y varios heridos, personas golpeadas, torturadas, luego de ser llevadas a los calabozos policiales y a las prisiones de la dictadura, que son verdaderos antros de terror. Artistas, periodistas, activistas, ciudadanos comunes, cientos de ellos fueron encarcelados solo por pedir libertad, patria y vida. Y fueron torturados, todos, niños, jóvenes, mujeres, hombres, sufrieron y siguen sufriendo distintas formas de tortura en prisión. Golpizas, celdas de castigo, privación de comunicación, aplicación de calor y frío. De atención médica, privación del sueño, amenazas a ellos y a sus familias, humillación, degradación, maltratos verbales. Según la organización Prisoners Defenders, casi 2.000 fueron procesados penalmente. De ellos, 751 aún cumplen condena y 420 continúan en régimen carcelario. El 65% de los presos políticos en Cuba, según Prisoners Defenders, fueron detenidos por manifestarse el 11J. De ellos, más del 35% siguen en prisión, muchos con penas superiores a los 20 y hasta los 30 años en primera instancia, por delitos como sedición y desórdenes públicos. Tras un acuerdo con el Vaticano, el régimen cubano anunció una supuesta liberación gradual de presos mediante beneficios penitenciarios. En realidad, los 230 presos fueron excarcelados, que no liberados. Están arrestados en sus casas, en condiciones draconianas, bajo un régimen carcelario domiciliar. Pero se trató de un fraude del régimen cubano. Primeramente porque más del 85% de esos 230 presos políticos excarcelados ya tenían derecho al régimen abierto. Y en segundo lugar, porque todos están bajo amenazas, citaciones, detenciones. Y varios de ellos han sido revocados a prisión sin causa de nuevo. Entre ellos, los líderes Daniel Ferrer García y Félix Navarro. Tengan la certeza de que estamos muy cerca de todos ustedes. Tenemos nuestro corazón en Cuba, en su libertad, en su democracia, que también es la nuestra. El mensaje a los presos políticos de la isla es un mensaje de afecto, esperanza y de solidaridad. Aguantad, porque frente al lema caduco de la revolución Patria o muerte, nosotros defendemos la vida. Patria o vida, la libertad se impondrá.
Ya son 4 años de las protestas pacíficas del pueblo de Cuba exigiendo libertad y derechos. En Cuba se mantienen los mismos motivos y condiciones que llevó al pueblo de Cuba a protestar. Es importante que la comunidad internacional siga mirando hacia Cuba, puesto que en cualquier momento hay un estallido social más grande que el del día 11 de julio. Existen más de 1000 presos políticos en las mazmorras cubanas. El régimen cubano sigue violando los derechos y tiene al pueblo sin libertad.